rehabilitada. ¿Cómo cambió Ame? Dirá la audiencia. Está cambiada Ame. Muy buenas noches y bienvenida. Ella es mi preciosa mamá, Blanca o Nieves. ¿Cómo querés que te llamemos? Paloma también. Paloma también, tiene varios nombres ella. Paloma, Blanca o Nieves. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y hoy lo que vamos a compartir es un hecho real, como le decíamos a nuestra audiencia, lo que pasaste a partir de ese mes de marzo, más precisamente el 24 de marzo. Contale a la audiencia cómo comenzó este gran milagro de Dios en tu vida. Buenas noches. Espero que los que están del otro lado me escuchen. Buenas noches para vos, Ceci, para todos los que me escuchan también. Bueno, voy a contar mi testimonio de milagro porque yo entendí que por este milagro les puede servir a muchas personas. Seguro. Que también están pasando por lo mismo, en el cual no tienen fe, como a mí me sirvió en ese momento donde yo estaba en terapia intensiva, ya que pasaron las fotos, los videos. Hoy por hoy me siento muy bien, de 10, por el milagro de Dios. Y bueno, vamos a comenzar a detallar cómo pasó. Un 24 de marzo, vos estabas en tu casa y ¿qué pasó? Bueno, esa noche estaba hablando por teléfono y de golpe algo me sucede en el cual yo pierdo el conocimiento y cuando me despierto tirada en el piso en el cual yo estaba sola y no sabía qué pasaba. Era las 8:30, 9 de la noche y estaba ahí y después me vino mi descompensación, en el cual ya no perdí el conocimiento yo, porque no sabía más nada. Era un ir y venir del sanatorio a mi casa. De eso pasó un mes más o menos. Un mes que yo me iba y volvía a mi casa, me traían y yo me descompensaba. Me hicieron todos los estudios en el sanatorio, en el cual me encontraron de que yo tenía un tumor, un tumor en la cabeza. Sí o sí me tenía que operar, porque era como que yo no podía estabilizarme y eso hacía que me vaya y que vuelva. Un ir y venir en el sanatorio, siempre en terapia intensiva. ¿Y qué síntomas tenías vos en ese momento, en ese tiempo que pasaste, que no había un diagnóstico preciso, vos ibas a un doctor, a otro sanatorio, te hicieron tomografía, resonancia? ¿Qué síntomas tenías vos? Y lo que pasa es que yo vivía inconsciente, no era yo, era una cosa que a mí me dolía mucho la cabeza, me iba a mi casa y me sentía, me descompensaba, me desvanecía, me desmayaba y vuelta otra vez me tenían que llevar al sanatorio y así pasé, un mes pasé así, en el cual yo era una inconsciente y estaba inconsciente total. ¿También te costaba el habla porque no hablabas También, bien? sí, No también se me fue el habla, en el cual yo no me podía comunicar, no podía hablar. Y yo creo que solamente mis hijos que en ese momento estuvieron y toda una iglesia y la gente que me quiere, que oraron, muchos oraron por mí. Toda una iglesia, mi iglesia y mis vecinos también oraron mucho por mí. Y bueno, porque fue todo tan de golpe, en realidad fue todo tan rápido que ni nosotros mismos sabíamos qué estaba pasando. Pero ahí es donde uno acude a la familia de la fe, como le llamamos. Ahí estuvo una pastora, Anita, orando porque ella incansablemente ame
una gran líder, más allá de que es familia, es una gran líder, una mujer de fe también. Entonces ahí estuvieron como grandes guerreras orando por tu sanación en los momentos más difíciles. Y te pregunto, ¿en algún momento sentiste miedo? Miedo a la muerte. Y mirá, yo solo sé que llegó un momento donde yo ya estaba entregada totalmente. Porque yo perdí el conocimiento, solamente me cuidaban los enfermeros del sanatorio porque no permitían la entrada de la familia, digamos, y solamente eran los enfermeros que me cuidaban. ¿Y qué es lo que te daba fuerzas a vos? Y me daba fuerza solamente pensar en Dios. Y yo todos los días le decía, Señor, vos estás conmigo, acompáñame, yo te necesito. Y eso me daba fuerza, me daba mucha fuerza. Y solamente yo sabía que yo estaba contenida con la fe y con la esperanza puesta en Dios. Porque también se me venía una operación del tumor que tenía en mi cabeza, que yo no sé si iba a salir viva de ahí, ¿no? ¿Vos eras consciente de que te iban a operar o no? Yo era consciente, pero así también yo no tenía seguridad en que yo iba a salir viva de esa operación. Porque era una operación muy, muy delicada, un tumor en la cabeza, Ceci, en el cual la foto está, donde me operaron de aquí a acá. Ahí hablábamos de vos compartías que era una descompensación que tuviste y realmente hubieron 2 episodios muy fuertes, quizás vos no te acordás, pero le vamos a contar a la audiencia que en uno de esos episodios, cuando ella sale del sanatorio, la llevamos a la casa porque le daban el alta, en teoría. Todavía no la habían operado, le daban el alta para que ella vaya a recuperarse a la casa. Y llegamos, creo que, no sé si vos recordás más o menos esa parte, llegamos y la bajamos del auto, estábamos con mis hermanos, y en ese momento ella comenzó una reacción que nunca hemos vivido, una desesperación nos dio, que otra vez tuvimos que meterla al auto como podíamos porque se descompensó completamente. Y lo que nos quedó, y me acuerdo bien porque yo iba manejando el auto, mi hermano iba en otra camioneta, mi hermana iba orándole a ella atrás, pero en ese momento la verdad que se nos cruzó un montón de cosas porque muy mal estabas, muy descompensada, nunca te habíamos visto de esa manera, tampoco pasamos por un momento así con algún familiar, alguien, y realmente fueron momentos tan angustiantes, de desesperación. Como pudimos llegamos al sanatorio, te bajamos como pudimos, porque también había todo un protocolo que no podés pasar, era un momento de pandemia. Así que yo no sé si vos recordás parte de eso. Vos sabés que yo no me acuerdo de eso, porque estaba inconsciente totalmente, yo vivía inconsciente, yo no era yo. Así que yo no me acuerdo de nada, pero sí, después sí, me contaron obviamente de que ustedes tuvieron que pasar por muchas cosas negativas, digamos, de parte de los médicos, lo que le decían, que obviamente, ¿no? De que eso era de la parte humana, ¿no? Claro. De los médicos que tenían ese informe. Todo era negativo. Pero ahí estaba orando Dios. Y la fe que ustedes tenían en Dios es lo que a mí me salvó. Vamos a contarle también que había una posibilidad de trasladarte a Buenos Aires. También hicimos, gestionamos, pero no se pudo porque en el estado que ella estaba era muy peligroso, era un riesgo y además no estabas porque vos no tenías fuerza. Estábamos en época de pandemia también. En pandemia, pero sobre todo porque muy descompensada estabas. Tus valores habían bajado muchísimo
Entonces era, bueno, decir, Señor, te entrego, ayúdame, y bueno, que fue lo que hicimos. Y Él nos llevó a ese gran hombre que es el doctor Ebel Dimas. Ebel Dimas realmente fue un hombre que nos abrió las puertas a la bendición que Dios tenía preparada, porque yo creo que todo este proceso ya lo tenía preparado Dios. Nos aferramos a la fe, seguimos confiando y ahí dimos con este gran hombre de Dios. Y fue el título con el cual nosotros, bueno, dimos a conocer el eslogan de tu entrevista, que es cuando Dios habla, la ciencia obedece. Y él fue un gran instrumento que Dios utilizó. No sé si vos lo recordás a él, vos recordás cuando él fue a visitarte el sanatorio o no. Sí, yo lo recuerdo, nada más que yo lo miraba y a lo mejor ni ellos tenían realmente la esperanza y me miraban como diciéndome, bueno, ¿hasta cuándo te vas a quedar acá? Quizás hoy, quizás mañana. Claro. Porque yo no tenía seguridad de que iba a salir. Y fíjense que en un momento que estábamos en el sanatorio, cuando bueno, se iba a dar el tema de la cirugía, recuerdo que sí, creo que era unos días antes, uno de ellos nos dice a nosotros los hijos que estábamos afuera, que pasáramos bueno, como a despedirnos. Eso fue, a despedirnos y yo en ningún momento pude llorar. No me permití eso porque lo que necesitaba era tener esa fuerza para pasarte a vos, para pasarla a mis hermanos, pero esa fuerza venía de la oración, claro, sí. De la oración del pueblo de Dios, sí. de Ame, de clamar, de la pastora, de estar ahí, de unirme con Gustavo a orar. Y yo creo que eso fue la fuerza que nos movió tanto a mis hermanos como y sabes qué, yo tengo, a mí me quedó grabada una palabra que yo escuché estos tiempos en la iglesia, que es clamar a Dios, porque dice que cuando uno clama, Dios te escucha. Sí. Y yo sentí que todos clamaron a Dios y Dios me escuchó. Y la obra de Dios es perfecta. Nunca una obra de Dios, cuando trabaja Él, trabaja y es perfecta su obra. Ahí es donde se produce el milagro. Así es. Después de la operación, yo empecé a recuperarme de 10, pero ya estaba hecha la obra. Sí. Ya estaba hecha la obra. Eso fue en marzo. ¿Y tu operación cuándo fue? 15 de abril. 15 de abril. Fue ahí todo tan rápido. Es más, los médicos decían de que ella, que nos acostumbráramos a que ella o no iba a caminar o iba a quedarse en estado vegetativo, no iba a poder hacer las cosas. Y recuerdo un enfermero que me dice, mira mamita, te vas a tener que acostumbrar a que tu mamá va a ser diferente, ella ya no va a hacer las cosas que hacía antes. Y yo me acuerdo que tenía el barbijo puesto y decía, te rechazo en el nombre de Jesús, yo te rechazo, y me aferraba a esa mano poderosa de Dios. Y bendecía el lugar y bendecía a la gente, pero nunca tomé nada de lo por ahí negativo que ellos decían, porque ellos están acostumbrados quizá humanamente a dar esos resultados, pero yo conocía un Dios diferente. Entonces eso me mantenía, porque tanto a mi hermana como a mí siempre los diagnósticos fueron negativos, a excepción del doctor Dimas. El doctor Dimas fue el único médico guiado por Dios donde fuimos nosotros, que él nos dijo, sí, tranquilas, hay una esperanza, esto es sencillo. Estamos hablando de una cirugía en la cabeza. Sí. Esto es sencillo, no se preocupen. Nos inspiró tanta tranquilidad
que nosotros salimos, me acuerdo con mi hermana, mi papá también nos había acompañado, y dijimos, ay Señor, gracias, gracias por esa luz de esperanza. Así que bueno, y ahí te sometiste a la cirugía. La y vino cirugía. el otro proceso. El otro proceso. La verdad que cuando el momento que yo entro a la cirugía, y yo no sabía si iba a salir viva de ahí o no. Ahí estaba otro paso más, que yo entré, pero sabiendo de lo que me iban a operar, y yo decía, bueno, acá entro y voy a salir si Dios quiere. Y ahí, vamos a detenernos ahí. Vamos a compartir, este es un video fuerte, es uno de los videos donde vos estuviste descompensada, también donde tus hijos estuvimos ahí afuera, ella estaba en terapia y nosotros estábamos ahí afuera, todos los mediodías íbamos a recibir ese parte, no nos dejaban entrar, pero nosotros ahí buscamos la manera, nos escabullíamos y bueno, le hablábamos a uno y mientras miraban para otro lado, nosotros nos íbamos para terapia y así te visitábamos. Pero sí, vamos a compartir y bueno, es fuerte el video, pero es lo que Dios hizo en tu vida. Sí, por supuesto que es para mostrar. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio. Hola Ma, dale, vamos. Besos, fuerza. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Mi otra hija y yo tengo la visión de tenerle a mi hijo, acá, porque él está haciendo terapia y yo lo que escuché ahí en esos talleres de 2 días, dije no, por favor, yo sé que me va a costar, pero yo sé que lo voy a lograr también, así que voy a luchar por eso. Fuerte. Sí, la verdad que fuerte, sí. Nosotros que te conocemos, realmente era otra persona, era otra mamá, era otra Nieves, otra Blanca, otra Paloma. No era yo. No eras vos directamente. Y no bueno, era después yo. Vino el otro proceso que es la cirugía, el estar en terapia. Cuando estuviste en terapia, ¿qué sentiste? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Eras consciente ahí ya de dónde estabas vos? Desde el momento que yo salgo de terapia, salí dopada, ¿no? Como sale de una operación de la cabeza. Estaba inconsciente total. Tardé 3 días más o menos en recuperarme, en saber dónde estaba, en qué lugar me encontraba. Pero no podía hablar, no podía pedir ayuda a nadie. Y a mí me preocupaba eso, me preocupaba. Y todas esas cosas a uno le hace pensar de que, y no sé cuántos días me quedaban, ¿no? Ya era como que mi historia de vida terminaba. Sin entender y sin saber de que Dios me estaba preparando algo lindo. Eso entendí. Y lo lindo fue que fuiste un momento en su presencia, también compartiste un encuentro, viniste a la iglesia. Mi primer salida fue venir a la iglesia. Venir a la iglesia y porque tenía la necesidad de venir y agradecerle a la pastora Anita, que siempre me mandaron audio, a Amelia también,
decirle gracias, gracias por esa fuerza, esa contención que yo sentía que yo no podía atender el celular en ese momento, pero yo sentía que ellos estaban conmigo. Y por eso mi primer salida fue venir a la iglesia para darle gracias a Dios. Y bueno, y yo, por eso es que yo digo que yo siento como que mi testimonio le puede servir a muchas personas también que están pasando por esa situación y que en este momento no saben, ¿no es cierto?, lo que es tener fe, pedir ayuda. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Sentirse... Es tan importante eso que dijiste, más de pedir ayuda, de que uno pueda saber de que hay una iglesia, hay una familia de la fe que te puede escuchar, que cuando realmente nos aferramos a ese Dios, Él todo lo puede. Para el hombre, quizás como en el caso de ella, que había médicos que decían que bueno, que no iba a caminar, que no iba a poder realizar sus actividades, que se acostumbre, o directamente que no iba a pasar esa cirugía. Gracias a Dios, gracias a este gran médico, el doctor Ebel Dimas, que fue un instrumento de Dios para su obra, hoy estás acá. Gracias a esa fe de esas mujeres que estuvieron orando, de una familia de la iglesia Jesús es el Rey, porque es un orgullo decirlo, que estuvieron orando, clamando tu sanidad. Hoy bailás folclore, contanos qué haces hoy. Y bueno, bailo folclore, me vengo a la escuela de vida. ¿En qué venís a la escuela? En auto, porque estoy manejando. Estás manejando Manejo nuevamente. Manejo ya, Sí. Así que me siento bien, me siento renovada nuevamente, volví a ser yo, la que era antes. Sí, pero tenía razón ese enfermero en lo que me dijo, que no ibas a volver a ser la misma. Claro. Tenía razón, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en tu vida. Sí. Renovada completamente en cuerpo y en espíritu. Yo Te creo que recuperaste bien, Me te dio recuperé. el alta, el médico. Sí. Ebel Dimas te Salió. dio el alta. Claro, y cuando yo digo que la obra de Dios es perfecta, digo ¿por qué? Porque no solamente tuve todo el proceso que yo pasé en terapia, en la operación, no terminó ahí la cosa, sino que mi tumor fue benigno. Ahí se completó la obra de Dios, Exacto. porque la obra de Dios es perfecta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer en Dios, clamarle a Dios. Yo entendí algo y a mí me quedó muy grabada esa palabra. Clamar a Dios para que Dios te escuche. Y bueno, vamos a animar entonces a las personas que quizás están pasando por algún momento difícil, alguna situación que tiene que ver con la salud o cualquier área de su vida. Que clamen, que hay un Dios que los va a escuchar, que hay un Dios que está atento, que quiere que simplemente lo busque. Se puede acercar a la iglesia Jesús es el Rey. Hay personas maravillosas con una dedicación y un amor, y así la obra de Dios hace milagros. Así que no se desanimen, comuníquense, háblenlo, no se guarden, porque la vida es preciosa, pero si voy junto a la mano de Dios. Muchas gracias, Cecilia. Así Muchas que- gracias por venir a contar mi testimonio de vida, y lo hice justamente para todas aquellas personas, como te dije, ¿no? Y que están necesitando, es porque yo conté mi Exactamente. testimonio de vida. Y bueno, vamos a compartir también que el doctor neurocirujano Ebel Dimas atiende por la Don Bosco 42 tercero A. Un gran profesional, pero sobre todo un hombre de Dios Sí. íntegro, y eso es lo que
también nos dio, y le dimos gracias a Dios por conocerlo. Así que bueno, va a seguir con tus actividades, a seguir su manejo, baile, Sí, baila sí, folclore. sí, sí. Algún día también vamos a Total. verla bailar en vivo. Totalmente, Y bueno, totalmente. mi gente linda, todo es posible para aquel que cree. Crean, confíen. Hay un Dios que lo está esperando y quiere realmente de todo corazón que ustedes puedan llegar, que puedan ser sanos, que puedan ser restaurados. Háblenlo. Los esperamos y bueno, nos vemos en la próxima. ¿te Sí, parece? Cecilia, sí. El sí. próximo jueves, por este mismo canal, tenemos una entrevista también, más te bueno. comento, imperdible. Bueno, sí. Imperdible. Un programón, como decía un amigo. ¿Quién Programón. será? ¿Quién será? Pásenla lindo, celebren la vida que es maravillosa. Nos vemos el jueves. Gracias. Chao. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas, queremos